Bueno, pues como les digo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Pues junto con mi compañera Mavi, que pues no asistió en esta masterclass, soy yo quien va a estar dirigiéndola. Somos las dos las que llevamos a cabo todo lo que es el espacio del yoga psicosomático y una como de las cosas que más nos gusta es poder empezar a gestar distintos espacios de bienestar, diferentes espacios informativos que sentimos que es importante que todas las personas nos enteremos de esto al respecto, ¿sí? Muchas veces vemos como diferentes tipos de irregularidades dentro de nuestro día a día, que a veces podemos nombrarlos, mencionarlos como estrés o hasta a veces, muchas veces como latinoamericanos, que somos así como muy creyentes a veces de cosas como, no sé, esta racha, un montón de cosas que empezamos pues como a pensar, ¿sí? Pero en realidad a veces es mucho más simple de lo que uno puede llegar a creer, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando no contamos con un conocimiento, esperen un segundo, voy a silenciarles a todas, a todos, acá ya. Cuando no contamos con un conocimiento al respecto, podemos vernos muchas veces como ahogadas, ahogados en todo este tipo de situaciones, en todo este tipo de rachas, de sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que nos lleva muchas veces a enfermarnos o a tomar distintos tipos de recursos que son totalmente válidos, ¿sí? Pero que a veces son recursos que no nos ayudan mucho como que no son muy sostenibles en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, refugiarnos en algún tipo de sustancia, refugiarnos en algún tipo de persona, refugiarnos en algún tipo de espacios, si no sabemos desde dónde lo estamos haciendo en realidad, se puede volver bastante nocivo, ¿sí? Entonces, por eso nos gusta poder crear, como les digo, este tipo de espacios de manera constante, tanto dentro de los espacios que manejamos como a nivel profesional, ya directamente en cursos, así como les comentaba, generar diferentes tipos de charlas y espacios así libres para que todas las personas que sientan el interés pues puedan sumarse y que puedan también llevarse algo muy rico de este espacio, se puedan llevar nada más y nada menos que conocimiento, ¿sí? Que nos podamos llevar esto, se dice dentro de la filosofía del yoga que el conocimiento es como la luz que disipa el sufrimiento. Esperen un segundo, voy a silenciar de nuevo porque procuremos cuando subamos silenciar el audio porque si no empieza como a rebotar. Listo, entonces eso se dice dentro de la filosofía del yoga que el vidya, o sea, el conocimiento es lo que nos permite parar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, justamente esa es una de los regalos más grandes que queremos entregarles en esta masterclass que ustedes están presenciando. Entonces, no siendo más, me gustaría pues así como que rápidamente en el chat me escriban su nombre, de qué lugar son, ciudad o país, porque igual la masterclass se compartió en diferentes lugares, así de manera muy rápida, y ya arrancamos con todo lo que es como tal la parte específica de este espacio que queremos compartir el día de hoy. De Bogotá, Medellín, a Julie, sí, Julia. Hola, súper. Bienvenida, Julia. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Ah, bueno, sí, importante, si pueden prender la cámara, también sería lindo. Jessy, hola. Bienvenida, Jessy. Ana María Pereira, sí, acá, en su mayoría creo que les conozco casi a todas las que me están saludando ahorita. Ah. Bueno, bienvenido también Esteban a este espacio. Pilar de Bogotá. Cecilia.
¿De dónde eres? Piedecuesta. ¡Ay, qué lindo! Bienvenida. Bueno, bueno, igual se siguen como sumando más, entonces ya pues vamos a arrancarlo más porque si no, luego nos vamos a quedar acá. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Esto me emociona mucho. Por favor, en este momento entonces les voy a contar de qué se trata. Vamos a empezar con una presentación donde se va a hablar el tema que les dije específicamente, que es el orden del cuerpo, cómo se organiza el cuerpo, que esto es muy importante y en serio, miren, se los juro, a mí me cambió la vida aprender y saber eso. Entonces, primero vamos a entrar como a una parte un poco más teórica, donde vamos pues como a mirar un poco más ese espacio, el tema, como entender lo que yo les hablo de la organización corporal desde la neurociencia, desde el estudio del yoga, desde muchas cosas. Y una vez que ya tenemos reconocido esto, entonces vamos a ir a una parte práctica, que es donde ya pues vamos a nosotras mismas, nosotros mismos experimentarlo. De hecho, si pueden, tengan cerca un cuadernito de apuntes para que también al final, cuando hagamos nuestros ejercicios somáticos como tal, podamos como hacer una anotación un poco más profunda de lo que es este espacio. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a la presentación. ¿Listo? Aquí está. Porfa, silencien los micrófonos, todos, para que no se empiece a mezclar el ruido, ¿sí? Porque igual ahorita para mí, ya cuando yo entre a la presentación, va a ser un poquitito más difícil silenciarles. Entonces, pues la manera en la que podemos aportar a este espacio es estar muy presentes y observar. Mi micrófono está prendido, está abierto, entonces cerrarlo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Entonces, entramos acá lo que es el yoga como tal, psicosomático. Entonces, el yoga psicosomático como tal es un método que une diferentes disciplinas, como lo es el arte, el yoga mismo, traumaterapia integral, neurociencia, anatomía, sabiduría ancestral, entre otro tipo de artes. Entonces, básicamente es como un recorrido que fuimos teniendo junto con Karen y quisimos empezar a sumar todas las diferentes ciencias, estudios, disciplinas que nos han sumado muchísimo, muchísimo dentro de nuestro camino, que nosotras también como profesoras de yoga o como acompañantes de este tipo de procesos del cuerpo, nos hemos dado cuenta que no solamente ha sido muy interesante y como muy enriquecedor para nosotras, porque pues una de las cosas más importantes siempre es como, porque sé que acá también hay diferentes facilitadores, facilitadoras de diferentes procesos, es primero que todo aplicarlo para una misma, para uno mismo, porque ahí es desde donde uno puede llegar realmente a hablar, ¿sí? O a como experimentar y a decir como esto sirve, ¿sí? No es de una netamente teoría. Y ahí es donde también tú puedes compartir, porque tú compartes es lo que realmente tienes, ¿sí? Entonces digamos que la sabiduría se empieza es eso, ¿no? Como a tener una vez que ya se integra, se corporifica más dentro del cuerpo. Entonces, corporificando todo este tipo de disciplinas como el arte, la traumaterapia integral, neurociencia, entre otras cosas, pues nos fuimos dando cuenta que nos nutrían un montón y que justamente lo que quisimos fue empezar a tener como ese espacio de poder empezar a compartir todo esto, ¿sí? Ok, entonces vamos con lo siguiente. Aquí, espera un segundo. Ya. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la neurociencia, que es supremamente importante pues hablar de esto porque el método de yoga psicosomático no solamente une como toda la parte o no solamente se trabaja el cuerpo desde la parte netamente ósea, muscular, que es importante reconocer, sino que también se habla mucho y se estudia lo que es el sistema nervioso. ¿Por qué? Les voy a explicar así de manera rápida. El yoga o la palabra yoga significa unión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que nosotras queremos como empezar a integrar dentro de todo este método? Que podamos entender que tu cuerpo, tu parte emocional y tus pensamientos no están separados, ¿sí?
O sea, justamente existe este tipo de unión, existe este tipo de yoga, ¿sí? O sea, la palabra yoga, yug, significa unión, ¿sí? Es una palabra en sánscrito que significa unión. Entonces, unión también de qué? No solamente de tu cuerpo, no solamente de tu parte emocional, de tu parte del pensamiento, sino también que la unión y la relación, que es lo que vamos a hablar hoy, muy importante, que tenemos con las demás personas, que tenemos con todo el medio ambiente, ¿sí? Cuando empezamos a tener algún tipo de ruido, por así decirlo, con diferentes campos relacionales o diferentes campos de nuestra vida, pues se empieza a alterar el cuerpo, se empieza a alterar todo, ¿sí? Entonces, a veces, muchas veces creemos que los ruidos que vienen, como por no decir problemas, ¿sí? Es como de un solo lugar, pero en realidad no es ese lugar. Es muchos lugares. Viene desde un espacio muy profundo tuyo que se está viendo manifestado en eso, pero así como se ve manifestada en esa área, también se ve manifestada en muchas otras áreas, solamente que para nosotros, para nosotras, muchas veces es invisible, ¿sí? Entonces, ahora, en esta masterclass como tal, el tema que vamos a tratar es la parte de el sistema nervioso y todo lo que es los estudios de la neurociencia. Entonces, ¿por qué es importante la neurociencia? Ya les voy a decir por qué. La neurociencia es una disciplina que estudia como tal el sistema nervioso y a través de esta ciencia se ha empezado a descubrir cosas maravillosas, pero cuando les digo maravillosas es maravillosas dentro de todo lo que les digo, dentro del campo relacional, dentro de todo lo que sucede con las enfermedades físicas de tu cuerpo, dentro de la parte emocional, dentro del pensamiento, y todo esto nos lleva a qué? Al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso básicamente es como una red de información que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Y que no solamente los seres humanos tenemos, las plantas, los animales, es una red gigante que abarca como todo lo que es, y como les digo, esto no es especulación, no es pues así como todo, como que suene así como hippie de todos somos amor, todos somos luz, no, o sea, en realidad es desde el estudio de la neurociencia que les estoy diciendo, ¿sí? Y este gran sistema nervioso está conectado obviamente con nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces el sistema nervioso que rodea todo el medio ambiente de la persona que tienes al frente, de tus hijos, de tu jefe, de las personas que participan de sus terapias, si es que son terapeutas o profesores de yoga o acompañantes de lo que sea que acompañen, o si eres abogado o si eres ingeniero o financiero, lo que sea. El punto es que todo lo que a ti te rodea y todos los seres que a ti te rodean cuentan con un sistema nervioso que justamente es lo que se une también con tu sistema nervioso, ¿sí? Entonces, desde allí voy a estar generando una comunicación constante yo con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, la manera en la que yo interprete o tenga cierto tipo de información en mi sistema nervioso es la manera en la que yo me voy a comunicar con el resto. Y tú a través de tu sistema nervioso puedes llegar a alterar todo el medio ambiente porque es como, son como, ¿cómo les explicaría? Son como tipos de, como si fuera, el sistema nervioso es como si fuera un campo de energía, de electricidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, tú? Tú puedes estar acá, pero si tú, y puede ser un cuerpo distinto a la toma de corriente, pero si tú agarras y te acercas a la toma de corriente o tienes algún tipo de relación con la toma de corriente, pues la corriente de esa toma de corriente te va a pasar a ti, ¿verdad? Así sean espacios diferentes, pero con el solo hecho de interactuar, allí ya empiezas a sentir lo que tiene esa toma de corriente para darte. Y eso mismo sucede dentro de nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, como que uno está, no sé, dentro de X situación y, por ejemplo, así le dices a la otra persona como, pero tranquilícese. Sí, o sea, entonces, ¿cómo crees o cómo quieres que la otra persona se tranquilice cuando tú estás exaltado o exaltada? Entonces la otra persona no va a recibir ese, pero tranquilícese, sino que o sea, no va a recibir como esa intención que tú tienes, sino que lo que va a recibir es justamente como esos impulsos nerviosos que tú estás transmitiendo, ¿sí? Entonces esto es bastante importante
y el sistema nervioso se gesta o toda su información empieza a crearse más o menos hasta los, o sea, todo el tiempo, pero digamos que su forma más, como la que más te va a acompañar es hasta los 6 años. Entonces, por eso es importante, justamente como todo este tema, pues como de la crianza que hemos tenido en casa, etcétera, etcétera, el lugar donde tú te desarrollaste, ¿sí? La ciudad donde nací, el país de donde soy, el colegio donde tú te formaste, ¿sí? Entonces todo esto empieza a nutrir nuestro sistema nervioso, es información que empieza a nutrirse. Entonces, si yo crecí en un barrio específico, mi sistema nervioso va a empezarse a acostumbrar o a tener información de la que tú te rodeaste en ese barrio específico y tú vas a empezar a percibir los demás barrios o los diferentes territorios desde ese lugar donde tú te formaste, ¿sí? Y asimismo sucede con la familia y asimismo sucede con todo lo que tú percibiste hasta tus 6 años aproximadamente. Ahí en adelante, pues ya obviamente se siguen formando otro tipo de cosas, ¿listo? Pero pues esto era lo que quería como compartir, que me parecía bastante importante respecto a la parte de la neurociencia, que acordémonos que es que la ciencia que estudia el sistema nervioso, ¿sí? Entonces ahora sí nos vamos a ir a el título o al tema de esta clase, como ya entrándonos un poco más teniendo claro esto, que se llama la organización de la experiencia, ¿sí? Mm, a mí me gustaría, y una de las cosas que más me gusta en realidad es que cuando yo hablo diferentes tipos o cuento diferentes tipos de cosas, podamos empezarnos a relacionar con esta palabra, ¿sí? Obviamente, pues no le íbamos a poner a la clase directamente el título de organización de la experiencia, porque si no es como, ¿qué es eso? No entiendo, ¿sí? Pero lo lindo de este espacio va a ser que después de que salgamos de este lugar, podamos empezar a familiarizarnos y a integrar esta palabra tan hermosa llamada organización de la experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la organización de la experiencia? Es el orden corporal a la experiencia. ¿A qué experiencia? A esta experiencia que estamos teniendo en este momento, ¿sí? A esta experiencia que se está realizando llamada vida, a la experiencia que estamos teniendo cuando nos estamos relacionando con otra persona, a la experiencia que estamos teniendo cuando estoy en mi campo laboral, a la experiencia que estoy teniendo cuando estoy con mi familia, a la experiencia que estoy teniendo para los que son terapeutas cuando yo estoy acompañando a una persona que está viniendo a mi espacio, ¿sí? Todo esto es organización de la experiencia. Y la organización de la experiencia es, esto cuenta con diferentes organizadores centrales, ¿sí? De pronto ahorita puede sonar como un poquitico técnico, pero ya vamos a entrar a explicarles muy bien. También si ustedes tienen algún tipo de pregunta, no están entendiendo, me pueden decir. Yo igual estoy procurando expresarlo todo desde la manera más simple, porque al final esto es simple, esto todos y todas lo podemos entender porque es algo que ya viene dentro de nosotras y dentro de nosotros, simplemente que no le hemos puesto mucha atención. Entonces, cuando hablamos de organizadores centrales, es decir, cuando tú estás empezando a tener un orden corporal, que era lo que les decía, con un otro en este momento, en este instante, empiezan a interactuar muchas cosas dentro de nuestro sistema como tal, corporal, ¿sí? ¿Y cuáles son? La cognición, o sea, el pensamiento y las creencias. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentada y de repente tengo al frente una persona que me llega, pongámosle, alguien de mi familia, porque la gran mayoría de personas contamos con familia, ¿sí? Ya sea hasta inclusive el perro, el gato, lo que sea, ¿sí? Entonces aparece ese ser de mi familia, hijo, hija, el rol que sea que desempeñes dentro de tu casa y con lo que te estés relacionando, ¿sí? Y aparece eso y de repente, dependiendo de mis creencias, ¿sí? Que es lo que estamos hablando de la parte cognitiva, cuando hablamos de la parte cognitiva, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Hacia el lado del pensamiento. Entonces, dentro del pensamiento donde se almacenan ese tipo de creencias, ese tipo de pensamientos, ¿sí? Entonces,
dependiendo de lo que yo tenga en mi pensamiento, automáticamente yo voy a empezar a tener una actitud y un comportamiento con ese algo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de repente lo que para Pilar es bueno, para mí es malo. ¿Por qué? Porque dentro de mi cognición, dentro de mi pensamiento y mis sistemas de creencias, eso es malo, pero para Pilar eso es bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la postura corporal que va a tener Pilar y cuál va a ser la postura corporal que voy a tener yo si para mí eso es malo y si para Pilar algo es bueno? ¿Sí? Claramente no va a ser la misma actitud, claramente no va a ser el mismo orden corporal, porque, o sea, lo más probable es que si para mí es malo, haya un tipo de predisposición e inclusive una distancia con ese algo, ¿sí? Entonces ahí ya hay información que se empieza a brindar y independientemente de que sea cognición, de que sea a la parte del pensamiento, tenemos que irnos siempre al cuerpo, ¿sí? Por eso les digo, o sea, la actitud corporal que va a tener la persona que para ella sea algo malo, no va a ser la misma actitud corporal que tiene la persona que para ella sea algo bueno, ¿sí? De pronto, si para mí sea algo bueno, voy a tener más apertura, voy a tener más a abrazar o acercarme, ¿verdad? Entonces, esa es una de las partes también súper importantes. Luego, ¿con qué nos vamos? Con la parte de las emociones. Entonces, lo mismo, o sea, poder observar las emociones y el ánimo, las emociones también nos están hablando de cómo el cuerpo también nos está hablando de manera constante de qué emociones son las que estamos procesando y sintiendo en cada momento de nuestra experiencia, ¿sí? O sea, en cada segundo de tu vida, en cada momento de tu vida, en este instante, tú estás presenciando una emoción específica. Entonces, siempre es importante empezar a observar todo esto y qué es lo que realmente nos va a permitir observar qué tipo de emoción son la que yo tengo, pues mi cuerpo, ¿sí? Porque mi cuerpo es el que siente, no se siente igual la ira en tu cuerpo a la tristeza. No se siente igual la risa o la alegría, ¿sí? No sé, al llanto, ¿verdad? A todo este tipo de ánimos y de emociones. Entonces es súper importante siempre observar eso porque lo que sucede es que muchas veces silenciamos todos estos espacios y al silenciarlos por eso es que andamos así en la vida como porque sí y hasta muchas veces echándole la culpa a todo lo que nos rodea o con bases de culpabilidad muy intensas para nosotras, para nosotros, y no nos damos cuenta que pues de repente muchas veces simplemente lo único que requieres es ir al cuerpo, sentir y darte cuenta que la cosa es mucho más simple de lo que creías, ¿sí? Luego nos vamos con lo que es la percepción, con los cinco sentidos, que esto también es súper importante dentro de mi orden corporal, ¿sí? Empezar a interactuar con el olfato, con el gusto, con la vista, con el tacto, con la audición, ¿sí? Porque todo esto es lo que empieza a organizar tu experiencia, ¿sí? Entonces tu cuerpo, volvemos a lo mismo, que es la organización de la experiencia, el orden corporal que tú empiezas a tener. Entonces, no es lo mismo que mi cuerpo va a hacer o mi cuerpo no va a hacer los mismos gestos cuando prueba algo dulce a cuando prueba algo ácido, ¿verdad? O sea, no va a estar uno y es que, no, o sea, con lo ácido sin querer queriendo es como, hijo de madre, o sea, ¿no? Como así, lo mismo con lo picante, etcétera, etcétera. Cuando escuchas algo, ¿verdad? Entonces empezar como a entender que la organización de la experiencia también se vinculan estos cinco interacciones con toda la parte de los sentidos. Luego nos vamos con los movimientos, que esto también es súper importante, ¿sí? Como les digo, ya nos vamos a ir adentrando cada vez más y cada vez vamos a ir entendiendo más todo lo que yo estoy expresando. Igual siento que pues hasta el momento estamos como claras, claros. Podemos hacer con la manito, ¿sí? Dale, listo. Entonces, los movimientos, que es otra de las formas que también podemos empezar a mirar a la hora de observar nuestra experiencia, ¿sí? Entonces existen movimientos voluntarios, así como existen movimientos involuntarios muchas veces, y estos movimientos involuntarios a veces creemos que es simplemente, espérame, silencien porfa los micrófonos, ¿listo?
estos movimientos involuntarios creemos que a veces es simplemente como cuando el médico va y le hace a uno o uno le chocan, no sé, digamos cuando yo a veces me choco el codo, es como que, uy, como que sin querer queriendo se siente ese timbronazo y como ese reflejo, ¿no? Pero no, muchas veces también los movimientos involuntarios es, por ejemplo, yo estar aquí hablando y de repente estar moviendo la pierna, ¿sí? Para cuando se sufre de una ansiedad muy fuerte, ¿sí? Eso lo digo desde mi espacio personal directamente, que es uno de los tics que más me da, que es mover la pierna, estar como en constante así como tambaleo, ¿sí? O por ejemplo, ya cuando son cosas realmente totalmente involuntarias, como por ejemplo los síndromes del Tourette, ¿sí? O por ejemplo, no sé, que estás así, que sin querer empiezas como, sí, o sea, como esos movimientos que realmente no se pueden manejar como de una manera tan voluntaria, ¿sí? Los micromovimientos, que eso también es súper importante ponerle, empezar a ponerle atención a esto. La motricidad gruesa, que la motricidad gruesa ya son como directamente estos movimientos que yo estoy haciendo, ¿sí? O sea, ya como cosas más, pero que acá también se muestran bastantes, se está mostrando mucho al respecto, ¿sí? De mí y de la persona con la que me estoy relacionando, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo esté como así, que esté acá como a empezar a tener como un poco más de soltura, ¿sí? Y los impulsos de movimiento, que ya vamos a hablar de eso, no me quiero entrar un poco en esto, más adelantito ya lo vamos a hablar, ¿sí? Ahora, ¿con qué otra cosa se empieza a organizar la experiencia y vamos a hacer ese ejercicio? A mí me encanta y yo sé que a ustedes también les va a encantar si conectamos ahí desde ese lugar. Y como les digo, es una gran herramienta. Las sensaciones corporales internas, ¿sí? Entonces a veces el cuerpo todo el tiempo nos está hablando, a veces no, o sea, en realidad el cuerpo a nosotros todo el tiempo nos está hablando, pero nosotros como que constantemente lo silenciamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el empezar a ponerle atención a lo que me incomoda, a lo que me molesta, ¿verdad? O sea, a un dolor que se empieza a gestar, que de repente estoy hablando contigo y me hacen algún tipo de propuesta o estamos tocando algún tipo de tema o se está hablando algo específico y de repente me empieza un dolor en el estómago, ¿verdad? O de repente empieza algún tipo de dolor en algún lugar o a través de alguna palabra, alguna conversación, algo que yo veo, empieza también a alterarse mi pulso, ¿sí? Empieza a alterarse mi temperatura corporal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo este tipo de cosas son importantes porque cuando tú estás en una conversación y si, por ejemplo, empezaste a tener algún tipo de diferencia con la otra persona o con ese otro respecto a lo que están hablando, muchas veces empezar a mirar cuál es tu respuesta ante ese otro, ¿sí? Y el cuerpo ahí te lo empieza a mostrar de una. ¿M? Entonces, de repente puede que sea que se empiece como a alterar el asunto interno y que pueda incluso llevarte a un punto en donde empieza a entrar una discusión por ese punto de diferencia con la otra persona, ¿sí? Entonces, eso también, la respiración, porque la respiración también es algo que se empieza a alterar mucho. De hecho, la mente y todo lo que son la parte sutil, como los sistemas sutiles del cuerpo, el sistema endocrino, el sistema nervioso, ¿sí? Se regula y está directamente relacionado con la respiración. Entonces se dice que una respiración agitada es una mente agitada, ¿sí? Entonces, poder empezar a captar todo este tema de la respiración, ¿sí? Incluso también observar, por ejemplo, dentro de tu día a día, que también estás respirando. Yo, por ejemplo, me empecé a dar cuenta que estaba teniendo cuadros muy intensos de ansiedad porque habían momentos donde yo estaba durmiendo y empecé a tener apneas de sueño y o sea, como una respiración de apnea. Sí, apnea es como retener la respiración. Habían momentos donde yo tenía que despertar para respirar, era como porque no me estaba dando cuenta y estaba dejando de respirar. ¿Sí? Entonces la respiración te marca a ti muchas cosas dentro del estrés, dentro de la ansiedad, dentro del ambiente que tú te estás desarrollando. Entonces todo este tipo de organizadores centrales nos ayudan a qué? A poder captar cuando tú te sientes cómoda, cómodo en un espacio y cuando no, ¿sí? A poder captar
como todo este tipo de cositas. ¿Para qué? Para que podamos empezar a crear. Ya les voy a hablar de esto también, que son espacios seguros, que es como de las cosas más importantes. Posturas, acciones compulsivas, bueno, ahí vamos, entonces. Entonces, las personas en el día a día tenemos un estrechamiento de la conciencia, es decir, se nos hace difícil ver todo de manera expansiva o con una gran perspectiva. Sí, entonces, debido como a los diferentes trabajos en los que nos desarrollamos, a los diferentes hábitos que tenemos, creencias, entre muchas otras cosas que nos hemos formado como sociedad, tenemos un campo demasiado limitado. ¿En qué sentido? Quiero que vean, por favor, este diagrama. Este diagrama es hecho por Peter Levine y él genera este diagrama que se llama SIBAM en español, ¿sí? O SIBAM en inglés. Entonces, acá, ¿qué es lo que hablamos? De que tu experiencia como tal, como ser humano, y tu experiencia corporal se basa en lo que son las sensaciones, el afecto, el significado que tú le das, ¿sí? Comportamiento e imágenes. ¿Y qué sucede? Que normalmente, como estamos dentro de un espacio bastante limitado, simplemente empezamos a ver ante alguna experiencia o solo las sensaciones, o solo el afecto, o solo el significado, o solo afecto significado, o solo afecto sensaciones, o solo una imagen que vi y que me generó una sensación y ahí me quedo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación de este espacio? Poder empezar a percibir y a observar todos, ¿sí? Todo esto. O sea, cuando yo aporto, o sea, esto me parece muy importante que lo memoricemos. Y es que cuando tú aportas a tu vida, ¿sí? Cuando tú aportas a tu vida y cuando tú aportas a una historia que tú misma y tú mismo te estás contando de una enfermedad, de una relación, de lo que sea, de lo que sea que te estés contando acerca de tu vida, siempre es importante que apliques estos cinco factores, ¿sí? Este diagrama, estos cinco cosas, que son las sensaciones, el afecto, el significado, el comportamiento y las imágenes, que no te quedes en una sola cosa o en dos cosas o en tres cosas, sino que puedas entender todo esto, porque a veces cuando contamos una historia, cuando nos relacionamos con otras personas, etcétera, etcétera, solamente estamos viendo o la parte de las sensaciones o la parte del afecto, lo que les digo, o sea, como que no tenemos una amplia visión de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca Saibam? Justamente la integración de todos estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las personas no habitamos el cuerpo, ¿sí? No habitamos la parte de las sensaciones. De hecho, tendemos mucho a silenciar el asunto, ¿sí? Y esto también viene, y lo expreso mucho, para las personas que son terapeutas o para las personas que trabajan con el cuerpo también, como lo somos los profesores de yoga, inclusive para las mismas, porque acá también hay personas que les interesa este tipo de temas y que no son personas que prestan un servicio directamente de este tipo de temas, sino que les gusta saberlo para ustedes mismas, para ustedes mismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de nuestros campos de educación y la manera en la que nos hemos venido relacionando, no hay cuerpos que están muy conectados con lo que es la parte de habitar el cuerpo y habitar las sensaciones. Y de hecho, muchas veces, ¿qué es lo que queremos hacer cuando se habita una sensación? Silenciarla, ¿sí? O si llega, por ejemplo, una persona hablándole directamente a los terapeutas que están acá y los profesores de yoga que llegan, o inclusive psicólogos también, que es muchas veces es como, bueno, no, es que siento un dolor acá o no, me estoy sintiendo de tal manera, entonces automáticamente es como sacarlo de allí, sacarle de allí, ¿no? Como, bueno, entonces estiremos acá para que ya no te duela, o bueno, me voy a poner a hacer tal cosa para que ya no esto, ¿sí? Entonces todo el tiempo es como ese tipo de información de silenciar el cuerpo, de estar totalmente silenciando este tipo de sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que propone este tipo de método? Lo que propone no es tampoco pues como quedarnos inmersos
todo el tiempo en este tipo de incomodidad, pero sí es importante. En los zapatos. Espérenme un segundo, voy a silenciar acá. Sí es importante en primera instancia poder empezar a habitar las sensaciones, poder empezar a sentir, ¿sí? O sea, como de verdad decir así como, bueno, ¿y por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué es lo que estás sintiendo en realidad? Si me hago entender, porque una vez dice como, no, es que me siento mal, pero ¿qué sentirte mal? ¿Qué es sentirte mal? ¿Qué es lo que sientes? Si respiras un momento, si te centras un momento, ¿qué es lo que estás sintiendo con ese sentirte mal? ¿Sí? ¿A dónde, a qué parte del cuerpo está yendo? ¿Cuál es el pensamiento que más está retumbando dentro de tu mente? ¿Cuál es la emoción que te toma? Eso es empezar a habitar las sensaciones, eso es empezar a habitar el cuerpo de manera consciente, ¿sí? Como, ok, estoy sintiendo ganas de llorar, entonces, ¿de dónde viene ese sentir y en qué parte se manifiesta más ese deseo de querer llorar? ¿Qué fue lo que de repente, en qué momento fue que empezaste a sentir esa sensación de llorar? ¿Sí? Y empezar como a dejar de silenciar el cuerpo, sino en que es empezar como a adentrarnos en ese mundo tan maravilloso que es el aprender a sentir, que es el aprender a habitar el cuerpo y todas esas percepciones que él constantemente nos está dando, ¿sí? Entonces, acaba el siguiente punto, que es que el cuerpo nos va mostrando mapas, ¿sí? Entonces, el cuerpo empieza a irnos como mapeando en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la sensación que hay con X situación corporal a la sensación corporal que tengo con esta otra cosa, como lo que les decía, no es lo mismo cuando, por ejemplo, yo creo que tú no te vas a sentir igual si estás enfrente de tu papá o si estás enfrente de un amigo, ¿sí? Yo creo que el orden corporal muchas veces es diferente, ¿sí? O la manera en la que tú te sientes internamente es distinta, ¿sí? Como tú no te vas a sentir de la misma manera o tu cuerpo no se va a sentir de la misma manera cuando está con un desconocido, con una desconocida, a cuando está con alguien que ya conoce, ¿sí? Entonces, empezar a habitar todo este tipo de sensaciones dentro de tu cuerpo, empezar como a profundizar un poco más en ellos, va a poderte dar un gran conocimiento y mejora dentro de tus relaciones con el cuerpo, sentimentales, familiares, laborales, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque todo este campo que estamos hablando lo tenemos todos los seres humanos y porque lo que más afecta cuando tú estás ausente de tu cuerpo y cuando estás ausente de tu vida o ausente dentro de todos estos espacios de experiencia es tus relaciones. Lo que más afecta es el campo relacional, ¿sí? La manera en la que tú te relacionas con el resto, con el medio ambiente, con esa otredad. Entonces es súper importante poder empezar a habitar este tipo de espacios, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos, el cómo se construye el cuerpo, porque el cuerpo acompaña los procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú te quieres mostrar muy fuerte o cuando tú te quieres mostrar de una manera como específica, el cuerpo te acompaña dentro de ese proceso, ¿sí? El cuerpo es un gran acompañante, entonces, no sé, como empezarme a llenar de corazas, entonces el cuerpo también de repente empieza como a engordar un poco más o como a ensancharse un poco más, ¿sí? De repente eso sucede muchas veces como cuando, sí, como cuando queremos como muchos niveles de protección, empezar como a subir mucho más el peso, ¿sí? El cuerpo empieza a subir un poco más el peso y eso sucede por lo mismo, porque tú quieres empezar a tener como corazas, entonces empieza el cuerpo también como a subir, ¿sí? En su volumen. Entonces, eso. Claves dentro de la organización de la experiencia, pues porque yo les estoy hablando de todo este tema, pero ustedes dirán como, bueno, ¿y en qué momento? Pues muy bonito, como muy interesante todo lo que usted habla, pero ¿y acá qué? ¿Cómo lo aplico a mi día a día? ¿Cómo lo aplica cuando llega el recibo del gas? ¿Cómo lo aplico cuando tengo que pagar el arriendo? ¿Cómo lo aplico, no sé, digamos, para los que son terapeutas? ¿Cómo lo aplico cuando llega esa persona a mi espacio? ¿Cómo lo aplico? De hecho, como terapeutas
honestamente, sí, lo primero, acá no vamos a hablar en este momento tanto de la otra persona, sino cómo lo aplico para mí mismo y para mí mismo, porque si no lo aplicas para ti mismo y para ti mismo, no se lo puedes ir a entregar a otra persona ni vas a conectar con otra persona tampoco, ¿sí? Entonces esto, claro, como que cómo se aplica entonces este espacio a lo humano, a mi día a día, a lo terrenal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de empezar a crear? Cultivar la seguridad, que era lo que yo les dije arriba, que íbamos a empezar a hablar un poco también, que son los espacios seguros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos aislados de todos este tipo de sensaciones, empezamos como a aislarnos mucho de la vida y la seguridad es lo que más empieza a perder, ¿sí? Si tú te das cuenta cuando empiezas a tratar, por ejemplo, ahorita, de hecho, la depresión es uno de los, como una enfermedad ya mundial, como tipo un virus, algo así. No me acuerdo específicamente cómo se le dice en este momento, lo tenía la vez pasada en la casa, pero ahorita no, pero el punto es que es considerada ahorita como eso, como un tipo de pandemia, por así decirlo, o de enfermedad muy común dentro de la sociedad, ¿sí? Junto con la ansiedad también, sí, sino es que muchos de los que estamos acá también hemos atravesado y que estoy segura, porque esto forma parte de nuestros procesos humanos, el hecho de que seas terapeuta, el hecho de que seas la super mamá del mundo, la super abuela del mundo, la super hija, hijo, hija del mundo, o el rol que sea que te desarrolles, el super abogado, la super financiera, lo que sea. Todas y todos hemos atravesado diferentes espacios de ansiedad, todas y todos hemos atravesado diferentes espacios de depresión, ¿sí? Y lo primero que se tiende a perder cuando estás en esta inestabilidad o no en esta inestabilidad, sino cuando estás en este tipo de como, sí, como esfera, es la seguridad, ¿sí? Esa es una de las cosas que tú más empiezas a perder. Entonces, por eso es súper importante la creación de espacios seguros. Y por eso me parece hermoso que ojalá saliendo de este espacio nos propongamos empezar a hacer espacios seguros para nosotras, para nosotros mismos y también para las personas que nos están rodeando, ¿sí? Porque al tú empezar a crear espacios seguros y al tú ser un espacio seguro, empiezas a volver un ambiente seguro a cada lugar donde empiezas a llegar. Porque acordémonos lo que hablábamos al inicio del sistema nervioso. Todos los impulsos que tenga tu sistema nervioso, tú lo vas a estar transmitiendo a la otra persona, ¿sí? Entonces, si tú eres naturalmente una persona que empezó a regularse, que empezó a generar como todo este tipo de impulsos de calma dentro de su sistema nervioso, puede también ir a tranquilizar o llegar a otra persona desde ese lugar, pero la forma en la que yo llego es así, ¿sí? Entonces eso es súper importante porque a veces también, pues por ejemplo, digamos, de mi parte han llegado siempre como muchas mamás, no sé, a veces como con el tema de que me hablan pues de que sus hijos, que en depresión, que en ansiedad, pero tú así les observas a ellas o dentro de su ritmo y tienen un ritmo muy agitado y un ritmo muy similar. Entonces lo mismo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo yo le voy a decir a la otra persona como, por favor, cálmate? O sea, es como, no, o sea, cálmese usted primero y ahí sí va y le dice a la otra persona que se calme. Desde tu calma, o sea, imagínate la diferencia que es una persona que esté demasiado alterada, ¿sí? A este tipo de comportamientos se le llaman hiperactivaciones del sistema nervioso, ir muy arriba, ¿sí? Entonces, cuando están muy arriba, si tú llegas desde tu calma y sencillamente como que de repente si es una persona a la cual le tienes confianza, le abrazas o le dices como tranquila, ¿sí? O sea, no es lo mismo, creo que desde ahí va a tener una mayor receptividad, lo va a entender mucho más y hasta inclusive se va a poder llegar a calmar a entrar en esa misma dinámica de lo que quiero es que se calme, pero mi sistema nervioso está a tope también. ¿Sí? Entonces, empezar a crear este tipo de espacios seguros. ¿Con qué? ¿Cómo se crea el espacio seguro? Pues a través de la organización de la experiencia. ¿Sí? Porque cuando yo estoy
empezando a generar una organización de la experiencia minuto a minuto, momento a momento, porque no es la organización de la experiencia de este momento que estás acá, no es la organización de la experiencia de cuando me estoy sintiendo mal, es la organización de la experiencia, ojalá, de todo el tiempo dentro de mi vida. Sí, o sea, poder estar de manera constante, atentos y atentas a qué está sucediendo. Entonces, si tú estás captando lo que está sucediendo a tu alrededor, sintiendo tu cuerpo, yo puedo sentir naturalmente cuando una persona al frente, por ejemplo, tiene miedo. Entonces, cuando yo estoy en esa conexión y cuando yo estoy en esa organización de la experiencia, yo voy a saber qué entregarle a esa persona, qué recibir de esa persona, asimismo que entregarle a esa situación o momento y qué recibir de esa situación o momento y también ordenar mi cuerpo. Entonces, eso es una de las cosas muy, muy importantes para poder empezar a aplicar y por eso les digo que la organización de la experiencia, todos los seres humanos deberíamos de saberlo y todas las personas deberíamos de saberlo, porque esas son como unas formas muy bonitas para poder empezar a realmente cambiar nuestros ambientes, ¿sí? Y ahí yo voy a empezar a crear un espacio seguro. Pues, por ejemplo, si yo, no sé, me cayó súper bien Ángela, pero Ángela de repente tiene cierto tipo de precaución conmigo, yo no me voy a mandar así como a abrazarla como Ángela, no, o sea, si me hago entender, o sea, si yo estoy ordenada internamente, como les digo que el sistema nervioso tiene una conexión natural con todo lo que le rodea, ¿sí? Pues yo voy a sentir eso de Ángela y voy a ser muy respetuoso y voy a entender que Ángela a lo mejor puede que yo también le caiga bien, pero no tan bien o no tiene la misma forma de expresar como yo lo expreso y sencillamente voy a crear un espacio seguro para ella y de pronto puedo mirar qué otras formas puedo hacer para expresarle mi cariño y mi afecto a esa persona, en donde esa persona no se siente invadida, que no es porque seas tú, no es porque no te quiera, no es porque no, sino porque sencillamente es una persona que se organiza, porque acuérdense que la organización de la experiencia son creencias, emociones, movimientos, muchas cosas. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto antes? Son varios factores y que puede tener una organización totalmente distinta a la mía y crear un espacio seguro es respetar eso. Y esto aplica para los hijos porque siento que a veces, yo no soy mamá, pero sí siento que a veces las madres son muy invasoras, ¿sí? O sea, porque es como el tema de que es mi hijo, ¿no? O sea, sí, pero tu hijo nació en un contexto distinto al que tú naciste. O sea, es más, él no tiene la misma mamá que tú tienes. Sí, o sea, tu mami es distinta a la mami de él. Por ende, eso ya genera otro tipo de cosas. Y esto mismo también sucede con qué? Con tus hermanos, con tus hermanas, con tus empleadas, tus empleados, ¿sí? Con tus jefes, con todo lo que nos rodea. Entonces, si logramos captar este tipo de cosas, podemos ser personas mucho más respetuosas y que creamos este tipo de espacios seguros. Luego viene la presencia amorosa, ¿sí? Y la presencia amorosa es súper importante porque cuando hay presencia, lo hay todo, ¿me entiendes? La presencia nos brinda absolutamente todo, 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 ¿sí? Puede que a mí ahorita enfrente se me esté presentando la oportunidad de la vida, pero si yo no estoy presente, no la voy a ver, no va a suceder absolutamente nada, ¿me entiendes? Porque literal la presencia es como si cualquier tipo de, o sea, es como, les voy a poner el ejemplo que es como si tú no estuvieras en casa, ¿me entiendes? Entonces puede llegar a visitarte, no sé, el presidente, pero si tú no estás en casa no vas a abrir, no hay nadie. No hay nadie ahí. Puede aparecer el presidente, pero tú no estás ahí. ¿Me entiendes? Entonces eso mismo sucede dentro de nuestra vida, dentro de nuestros espacios. Y por eso es importante, o sea, yo sé que a veces es un poco difícil porque es supremamente fácil estar acá y de repente lo más probable es que estamos acá, pero mientras tanto nuestra mente está por allá en tengo que sacar la ropa, tengo que ir a hacer ahorita no sé qué cosa, mañana que toca madrugar para ir a tal cosa del trabajo. Si me hago entender, entonces la presencia amorosa es súper importante para todas las áreas de nuestra vida y más cuando estamos relacionándonos con alguien, con algo, ¿sí? Y sobre todo también en la relación que tenemos con nosotras y con nosotros mismos. Esa es la primera relación, ¿sí? Que es la que tienes contigo, ¿sí?
La regulación emocional, que era lo que hablábamos, que se hace con el otro, ¿sí? Entonces, lo mismo, lo que hablábamos, o sea, no puedo ir a parar a otra persona diciéndole como tranquilízate donde yo no estoy, tranquila, tranquilo, entonces empezar a generar ese tipo de espacios de regulaciones emocionales a través de ese otro. Entonces, una de las ideas que empezamos como a deconstruir en este espacio es culpabilizar a la otra persona o estar todo el tiempo señalando como tipo, no, yo me siento mal porque tú dijiste tal cosa, ¿sí? Entonces, la cuestión no es que vamos tampoco a silenciarnos nosotros, a quitar nuestro punto de vista, no, obviamente sí, yo puedo expresar que me sentí mal cuando esa persona dijo o se expresó de tal forma, pero la cuestión acá es, eres tú, ¿qué fue lo que te generó y por qué te generó eso? Si me hago entender, ahí es donde está realmente la joya y la información de la organización de la experiencia para que tú puedas enriquecerte y crecer dentro de todos los campos de tu vida. Y lo mismo con las situaciones que nos ocurren. Entonces, más allá de la situación, es qué fue lo que a ti te generó, qué fue lo que movió en ti, qué sensación interna hubo, ¿sí? ¿Qué emoción te movió? ¿Qué pensamiento te movió esa emoción, esa situación? ¿A qué parte del cuerpo se fue? ¿No? Como, o o a dónde se fue, ¿me entiendes? Entonces empezar a observar este tipo de cosas es interesante para que podamos empezar a ser mucho más conscientes dentro de nuestra vida, ¿sí? Acá viene lo siguiente, que es el experimento, y es una invitación a empezar a experimentar más dentro de tu vida. Sí, el experimento es como entender que todos los espacios que tenemos en nuestra vida son un experimento. Por más que estés tratando todos los días con las mismas personas, todos los días son distintos, todas las veces va minuto a minuto, momento a momento, todo va a ser diferente y esto genera experiencias distintas de manera constante. Por lo tanto, es poder aventarte a la vida como un experimento, ¿sí? Que la vida siempre sea una forma de experimentar, como, bueno, hoy voy a, de repente dentro de tu misma rutina, decir como, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si? Y ir observando todo como un experimento y eso te puede ayudar mucho. ¿Sí? Todo lo que les estoy hablando ahorita de la organización de la experiencia, todo lo que estamos hablando de estos temas, requieren de un ritmo muchas veces un poco más pausado al que estamos acostumbradas y acostumbrados. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenemos a veces integrado este tipo de cosas. Entonces, lo más probable es que pues es mucho más fácil estar repitiendo de manera constante lo que tú ya sabes a las cosas nuevas. Entonces, por lo tanto, pues sí, es como empezar a integrar un ritmo distinto de mayor pausa, de mayor lentitud, pero les puedo llegar a asegurar que si ustedes se hacen mucho más conscientes de todo este tipo de cosas, van a poder empezar a brillar muchísimo más dentro de su vida y sobre todo dentro de su calidad de vida, sobre todo dentro de sus espacios que habitan y vuelvo y les digo, con las personas que les rodean. Y la última parte es el juego, ¿sí? Poder empezar a promover más el juego dentro de sus vidas. Entonces, el juego también empieza a ayudar mucho a lo que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es como prevenir el envejecimiento del cerebro. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante. Bajar la defensiva, porque también muchas veces como que uno de los factores que tenemos es que siempre estamos como a la defensiva. ¿Sí? Entonces, pues a la defensiva, por lo que les decía que cuando estamos alterados emocionalmente, lo primero que empieza a perderse es la seguridad. Entonces, cuando tú pierdes la seguridad, pues tú no te sientes en un ambiente seguro y por ende vas a estar de manera constante a la defensiva, ¿verdad? Y activa también la imaginación. Entonces, esto era lo que yo les quería como expresar respecto a la parte teórica de la organización de la experiencia. Quiero saber si les quedó claro, si tienen alguna pregunta y si no, entonces vamos a pasar a la práctica. Entonces, esto ahí abro como el espacio para, para ver si hay preguntas. Espérenme que acá había una. Hola, hola Esteban. Era tú. Entonces, bueno.
no siendo más, entonces vamos a ir como a la parte un poco más práctica. ¿Listo? Vamos entonces a hacer como el primer ejercicio. Genial, gracias, Jessie. Vamos a hacer entonces como nuestro primer ejercicio. Este ejercicio a mí me encanta, me fascina. No, vamos a hacer vamos a hacer solo dos ejercicios, ¿listo? Pues porque igual tampoco no se nos va a ir como tanto tiempo y ya casi vamos a completar la hora. Entonces, el primer ejercicio, que es importante cuando tú te encuentres en un espacio de demasiada alteración emocional, ¿sí? Es poder empezarnos a ubicar con el entorno. A veces nosotras creemos o nosotros creemos que tienen que ser cosas muy grandes, que tienen que ser cosas que como que sí, no sé, como un choque tipo así, que me saque de este lugar. No, a veces simplemente lo único que se requiere es respirar. Y pues, por ejemplo, vamos todas y todos a hacer este ejercicio tan chévere. Es muy simple, pero es muy bacán, nos vamos a dar cuenta. Y es como, bueno, vamos primero que todo a respirar. Entonces les voy a pedir que la respiración la hagan suave, más que profunda, sea suave. ¿Listo? Una respiración suave. Suavicemos la respiración. Y observen la suavidad de esa respiración que se siente en el cuerpo, cómo lo sientes en el cuerpo. Y ahora quiero que vayamos abriendo los ojitos, ¿sí? A nuestro ritmo. Y vamos a hacer este ejercicio que va a ser ubicarnos en el espacio. Entonces quiero que vayan viendo en dónde están. Sí, mirar adelante, arriba, atrás, abajo. O sea, ubíquense en el espacio, porque ustedes pueden decir, estoy en mi casa, ¿sí? Ubícate en tu casa, mira. Mira alrededor de tu casa y quiero que en este momento te centres en tu cuerpo, mira alrededor de tu casa y cuéntame en el chat qué sientes cuando estás mirando alrededor. ¿Qué percibes? Y quiero que acá empecemos a organizar desde ya la experiencia. ¿Cómo se siente el cuerpo en este momento que estás mirando todo alrededor en tu casa? ¿Cómo se siente el cuerpo? Escríbanme allí en el chat. ¿Cómo se siente el cuerpo ahorita? ¿Mm? Así, mirando alrededor en tu casita. Extraño, ok. ¿Qué más? Tranquilo, calmado, suave. Ajá. Vamos a encontrar muchas cosas, todo es válido. No nos pongamos a ponerle lógica, simplemente es sentir el cuerpo, no como, como estoy en mi casa, se supone que debería de sentirme, no, simplemente, o en la casa o en donde sea que estén, que se siente ubicarse allí, que se siente ver alrededor, calmado y extraño, ajá, ¿qué más? Calmado y extraño, tranquilo, calmado, suave, extraño. Bueno, vamos, dos más y continuamos. Si alguien más va a escribir, agradable. Súper. Y este tipo de espacios es muy importante. Sí, o sea, vuelvo y les digo, no se supone que se deberían de sentir de alguna manera específica, pero ¿qué sucede y qué pasa? Que cuando tú estás consternada, cuando estás consternado por alguna situación que haya sucedido, ya sea después de haber discutido con alguien desde algo simple, o ya sea porque estás en cuadros muy intensos de ansiedad, de depresión, poder respirar un momento y observar a tu alrededor, esto te va a permitir de verdad generar un espacio de seguridad. ¿Por qué? Porque naturalmente, así sea extraño, de todas maneras va a ser un espacio en donde tú vas a poder sentir como de, sé en dónde estoy.
Si me hago entender, como ubicarte un poco más, como aterrizarte un poco más. Díganme a quién no le da miedo no saber uno dónde está. O sea, si ya tengo un cuadro de ansiedad, ya, o tengo un cuadro de depresión o alguna emoción intensa y aparte de todo no sé en dónde estoy, no, o sea, es como a tope, se sube más esto. Entonces es importante siempre hacer ese ejercicio, procúrenlo hacerlo, siempre en sus casas, ¿sí? Y empezar a escribir como eso extraño, ¿qué es extraño? ¿Sí? ¿Qué se siente extraño? ¿Sí? O sea, vuelvo y les digo, todo es válido acá, acá no vamos a dar nada por hecho y es válido desde no llegar a sentir absolutamente nada, decir así como no me produjo ningún tipo de sensación, así como decir no, me produjo la calma, me produjo la tranquilidad o de repente no, me produjo algo como muy extraño, ¿sí? Entonces poder, acuérdense que es habitar el cuerpo, habitar las sensaciones y empezar a darle espacio a todo esto. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el último ejercicio de organización de la experiencia. Igual si pueden ahorita al final escriban como todo esto que fueron ubicando, ¿sí? Como les digo, esos son espacios muy, muy lindos porque el cuerpo todo el tiempo nos está dando información. Entonces, si nosotras y nosotros logramos ir conectando con toda esa información, yo te puedo llegar a asegurar que vas a ser una persona totalmente exitosa. Sí, claro, yo les paso la grabación. Tranqui, Ángela. Si tienes que irte, no te preocupes. Esto, o pues si quieres estudiarla, o los que la quieran estudiar, me la piden y se las paso. ¿Listo? Entonces es lo que les digo, les puedo llegar a asegurar que va, Ángela, yo te tengo en WhatsApp o algo así, pues es para saber, porque si es así como a varios los tengo en una lista de difusión, se los puedo mandar, porque lo voy a subir a YouTube, porque es que por correo no creo que, ok, escríbeme entonces ahí tu WhatsApp y yo te lo paso, ¿listo? Es que por WhatsApp creo que sí, ya, vale. Entonces esto, eso, lo que les decía, poder empezar a conectar como con todo este tipo de espacios nos va a ayudar muchísimo porque a veces creemos o dentro de los espacios de formación, de educación en los que nos creamos, muchas veces se nos enseñó que ser exitoso es, no sé, tener mucho dinero o como unos estándares específicos. Con el dinero yo no tengo absolutamente nada en contra, a mí me encanta, lo amo, sí, amo la prosperidad, pero a lo que yo voy es como que me he dado cuenta que el dinero simplemente es una consecuencia o el éxito de tu vida, por así decirlo, simplemente es consecuente a cómo tú estás internamente. O sea, yo puedo llegarles a decir de verdad, he atravesado como muchas situaciones intensas dentro de mi vida también y puedo llegar, como les digo, todo esto que yo les hablo es totalmente práctico. Yo he sufrido temas de ansiedad, sí, soy instructora de yoga y eso no tiene nada que ver. Uno también siente ansiedad, también puede insultar de todo, o sea, somos seres humanos. Esa es la primera característica. Ya ahí para allá simplemente es otro tipo de cosas. Y a lo que voy es que en todo este tipo de recorridos que he venido teniendo, pues me he dado cuenta que definitivamente tener mi sistema nervioso regulado es lo que me ha permitido saber qué tipo de decisiones tomar, relacionarme, aprovechar las oportunidades, porque vuelvo y les digo, cuando tú estás ausente, por más que se presente en la vida o alrededor tuyo el panorama más hermoso, es como si tú no lo pudieras ver. ¿Me entiendes? O sea, lo que les estaba explicando al inicio del diagrama, ¿sí? De Sivan, ¿se acuerdan ese diagrama que les dije que con la estrellita? Cuando yo estoy aplicando todo lo que hay en el diagrama, puedo tener una perspectiva amplia de lo que está sucediendo, abierta. Pero cuando yo no estoy observando eso, es una perspectiva muy cerrada, muy cerrada. Y esa perspectiva cerrada es en la vida, en todo. Y así de cerrado está tu corazón. Y así de cerrado está como tu vida a las experiencias, a vivir, ¿sí? Entonces, empecemos a ampliar este campo. Y miren que es algo tan fácil como estar en mi casa y mirar a todos los lados. Eso ya me ayuda. Observar el cuerpo, sentirlo, ¿sí? Que requiere de bajar el ritmo, obvio requiere de bajar el ritmo, porque todo tú lo vas a saborear mucho mejor con más pausa, con más tranquilidad. La velocidad nos lleva a espacios de mucha torpeza, ¿sí?
Entonces, una de las cosas que más debemos de hacer de verdad es empezar a bajarle al ritmo para procesar más la vida, ¿sí? Y ahora entonces ya hablando de esto, vamos a ir a nuestra última parte de la organización de la experiencia. Entonces, les voy a pedir que por favor nos acomodemos de una manera, sí, Pilar, acomodarnos de una manera cómoda. ¿Listo? Entonces siéntense o acuéstense o pónganse en un lugar donde se sientan cómodas y cómodos. ¿Listo? Un espacio donde ustedes digan como, aquí estoy cómodo, aquí estoy cómodo. ¿Listo? Y estando allí, entonces vamos a ir cerrando los ojitos y vamos a ir respirando. Y como les digo, observen que la respiración sea suave, ¿listo? Que no sea una respiración profunda, o sea, puede ser profunda, pero con suavidad, ¿listo? Que la respiración sea suave. Y quiero que estando allí, empecemos a percibir cómo se siente tu cuerpo en este momento, ¿sí? No hace un minuto, no hace una hora, 2 horas, no lo que va a suceder después, no, sino en este instante, en este momento, cómo se siente tu cuerpo, ¿sí? Entonces, empieza con todo lo que aprendimos en la clase a aplicar lo que viste, qué sensaciones tiene, incluso si estás sintiendo algún tipo de micromovimiento en tu cuerpo en este instante, o por ejemplo, sientes un poco más de energía hacia las piernas o hacia las manos, hacia los brazos, o lo sientes la energía mucho más en la cabeza, o no sientes nada. Acuérdense que acá todo es válido. Entonces, ¿cómo sientes el cuerpo en este instante? ¿Qué característica puedes darle? Y lo más importante también es sin ningún tipo de juzgamiento. No es como, ay, no, me siento, no. Simplemente, ¿qué característica podrías darle? Con total neutralidad. ¿Lo sientes tenso? ¿Lo sientes liviano? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué temperatura tiene tu cuerpo en este instante? ¿Qué temperatura está teniendo ahora tu cuerpo? ¿Cómo sientes tu respiración? ¿La sientes fluida o la sientes así como un poquitico medio que se tranca? ¿O la sientes muy, muy liviana? ¿Cómo la vas sintiendo? ¿Sientes algún tipo de dolor en alguna parte de tu cuerpo? Obsérvalo. Y estando allí también vas a empezar a mirar qué tipo de emoción te está tomando en este momento, en este presente. ¿Qué emoción sientes que hay para ti misma, para ti mismo? Si son muchas las emociones que sientes, entonces selecciona la que más se repita, que tú digas, esta es como la más intensa en este momento. Respira y permítete también observar esta emoción, a qué parte del cuerpo va, qué te genera esta emoción, cómo se siente en tu cuerpo esta emoción.
y respira. Ahora vámonos a la parte un poco más del pensamiento. Entonces, si tienes muchos pensamientos, selecciona el que en este momento más esté repitiendo o el pensamiento que esté primando o retumbándote en la cabeza en este instante. Y observa también a qué parte del cuerpo se va este pensamiento, qué sensaciones te genera este pensamiento, cómo está el ritmo y la respiración con este pensamiento. Incorporemos todo lo que más podamos. Observen también si la sensación que están teniendo en este presente, tanto en el pensamiento, en las emociones y en el cuerpo, pueden integrarlo con alguna imagen. ¿Se acuerdan el diagrama que vimos? Si pueden de repente también les trae algún tipo de significado que ustedes digan, como, Hola. está sonando tal palabra me llega cuando pienso en esto, o con esto me está llegando esto. Amplíen un poco más la visión, vayan un poco más allá, no se queden ahí solamente en una o dos. Acuérdense que hay que integrar todo el diagrama, ¿sí? Y acuérdense que este diagrama son las sensaciones físicas, si hay algún tipo de vínculo o afecto hacia este espacio, o si no existe algún tipo de afecto, o si te vincula a algún tipo como de afecto, pero como un poco más que, cómo lo sienten, qué nivel de intensidad hay allí. Puedes darle algún tipo de significado, pero sin quedarte ahí. O sea, si no hay significado, no hay significado. Simplemente obsérvalo. Estamos repasando el diagrama que vimos, pero de una manera práctica. ¿Qué comportamiento tiene tu cuerpo? Entonces, sintiendo lo mismo, algún tipo de micromovimiento, impulso que estés sintiendo, se expande o se pone el cuerpo también como un poco a la defensiva o sientes que se debilita o no sientes nada. Acordémonos que todo es válido. Y si te llega algún tipo de imagen, repásala, siéntelo allí. Respira, siente tu respiración. Observa simplemente tu respiración ahora en este momento. Inhala y vamos a exhalar por la boca soltando. Una vez más inhalamos, soltamos por la boca. De nuevo inhalamos, soltamos por la boca. Muy bien, y lentamente vamos a ir integrándonos, vamos a ir abriendo los ojitos, volviendo al espacio. Bueno, cuéntenme cómo les fue con esta organización de la experiencia. ¿Ah? Prendan los micrófonos, ya no me escriban, prendan los micrófonos porque si no ahí nos vamos a quedar con la escritura. ¿Quién quiere compartirse? Esteban, Bueno, Yo, ya, ¿qué ya llegó. tal? Bueno, muchas gracias, Juliet, por la invitación. Ha sido
muy maravilloso, muy de mi interés, tipo de enfoques y de métodos. Entendí todo menos lo de la panela, no sé qué era lo de la panela, ¿La panela? pero no sé, por ahí hiciste una metáfora de la panela, creo, pero no. Ah, ok. Se- Y, y pues con respecto al ejercicio, el espacio seguro de habitarse plenamente es como, para mí como una necesidad recurrente para saber cómo es de dónde estoy ejecutando como muchas cosas, pero pues como todo, se nos pasa a veces y fue como maravilloso como darle como la importancia desde lo inocente, desde qué estoy haciendo, en el espacio en el que estoy también previamente, como que me trae sintiendo como unas pulsiones internas que van entrando como en diálogo con eso de me permito estar acá, entonces es como en ese diálogo es como, ah, bueno, está esto, sí, como, bueno, todo hace parte como de cada uno de nosotros, como que y nosotras, que es historia de vida. Entonces, pues ahí está, ¿no? Lo que tú nombrabas al principio de cómo se interactúan como las creencias, lo que tenemos un poco grabado, ¿no? Hasta en la piel. Bueno, entonces, pues muchas gracias también por invitarme nuevamente y pues a las personas con que estamos acá participando, están participando, pues también un gusto. Gracias, Esteban. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna más siente compartirse? ¿Alguna más? ¿Alguien más? Dice que no todas, no todas. Bueno. Bueno, igual, justamente eso les quería decir, procuren, este ejercicio que hicimos nos ayuda mucho como a ir tomando lo que les digo, más conciencia respecto a todo lo que va pasando. ¿Por qué? Porque a veces la vida empieza como a enviarnos de manera constante y todo el tiempo diferentes señales y pues nosotros muchas veces no podemos ver qué es lo que está sucediendo porque pues como que no estamos presentes, no nos permitimos sentir, entonces a veces literal el peligro está ahí, pero nosotras y nosotros no lo vemos porque sencillamente no nos dedicamos a escuchar el cuerpo. Así como muchas veces puede que ni siquiera haya ningún tipo de peligro, pero por creencias limitantes que tenemos, por un montón de repente como de, no sé, como de conversaciones que están ahí de manera constante, que porque lo vi en el noticiero, que porque no sé qué, que porque la situación, que porque bla, que porque esto, lo otro, empiezo a actuar desde un lugar que ni siquiera soy realmente yo porque no siento mi cuerpo, ¿sí? Entonces siempre es importante estar observando el cuerpo porque a través de eso yo voy a poder ir viendo todo y lo que les decía, más que lo que me haga la otra persona, más que lo que suceda afuera, es qué me está generando a mí. Si te está generando incomodidad, ¿por qué te genera incomodidad? ¿Porque te está generando ese impulso o porque te está generando cierta palabra, algún tipo de micromovimiento, ¿sí? Como me timbré, ¿no? Como, ¿qué pasó? O sea, ¿no? Entonces, ¿por qué me generó eso? ¿Sí? Empezar a ir observando eso y nos vamos a empezar a dar cuenta que el cuerpo nos va a dar información demasiado valiosa, demasiado hermosa y esto va a ayudar a mejorar totalmente lo que es nuestra calidad de vida. Sí, entonces la calidad de vida se basa en eso, se basa en poder bajar el ritmo al que estamos acostumbrados, acostumbradas a llevar y empezar a tener un ritmo mucho más consciente, mucho más presente, ¿m? En empezar también a darle más valor al tiempo y también otra de las del principio místico importante para la calidad de vida es esto, el espacio, poder ir creando más espacio. Sí, porque normalmente nos contraemos mucho a tal punto donde nos ausentamos. Entonces, ir como generando más espacio. ¿Y qué es generar más espacio? Eso, sintiéndonos más, dar más espacio al sentir, dar más espacio a la experiencia, dar más espacio a vivir. Sí, entonces, pues bueno, eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias a todas, a todos por asistir. Nuestra idea es, como les digo, ir informando cada vez más a la gente de todo lo que es
el yoga psicosomático. Entonces, pues bueno, nada, eso era una clase introductoria que queríamos justamente hacer porque ahora ya se viene un curso, empezamos el 23 de agosto, que es el curso intensivo de yoga psicosomático con trato sensible al trauma, donde pues vamos a contar con un equipo súper lindo de psicólogo, de una psicóloga, de un chico que hace mapas corporales a través del arte, que se llama Afonso. Él hace inclusive también en espacios o en lugares en territorios de violencia a través del arte, hace diferentes mapas, o sea, es súper genial todo el ejercicio que él maneja. Contamos también con un facilitador de sabiduría ancestral, porque es importante la simbología que se maneja para los espacios seguros justamente, la parte de anatomía para poder entender mucho más el sistema nervioso y toda la parte del yoga psicosomático con diferentes asanas dirigidas, dependiendo cómo se va sintiendo el cuerpo, para poder brindar como mayor bienestar. Entonces, este es un curso que está totalmente abierto para las personas, independientemente de que sean terapeutas o instructores de yoga o psicólogos, que ayuda muchísimo para poder complementar la verdad dentro de nuestros espacios. Yo agradezco mucho la unión de estos dos. De hecho, la mujer con la cual nosotras nos hemos venido capacitando de manera constante en todo este tipo de espacios de lo que es más la parte somática, traumaterapia y eso, es una psicóloga de mucho tiempo y ella dice que ya no puede hablar de psicología si no habla de cuerpo. O sea, el cuerpo todo el tiempo nos está hablando. Y desde mi parte, que he venido experimentando más lo que es el cuerpo, podría también llegar a decir que no se puede hablar de cuerpo si no se habla de una parte interna, emocional y psicológica también, porque todo va unido, lo que les decía, ¿no? O sea, un pensamiento te va a dar inmediatamente un comportamiento corporal, ¿sí? Una emoción te va a dar inmediatamente una organización corporal también. Entonces, empezar a captar todo este tipo de cosas nos va a permitir empezar a generar espacios mucho más seguros. Y para las personas que sencillamente no son terapeutas, no son profes de yoga, también contamos, obviamente, este espacio está listo también para que puedas enriquecer tu vida y mejorar también dentro de tus campos. Hemos tenido personas que son financieras, o sea, que no tienen, por así decirlo, nada que ver como con este tema, pero que les gusta mucho nutrirse a sí mismas. Entonces es un espacio en donde todas, todos están totalmente invitados, invitadas. Y bueno, eso es. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, pues entonces ya vamos por finalizada la clase. Dale, Julie, muchísimas gracias. Ah, qué chévere, me alegra que te haya gustado, me gusta mucho verte. Muchas gracias. Esteban, Noche. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julie. Estuvo muy lindo. Gracias, Gracias. muchas gracias. Gracias, Lina, Anita, Pilar, Margedi, Lina, Cecilia. Tengan entonces una noche muy bonita. Abrazos, estamos hablando y ahí voy entonces a estar subiendo la grabación. ¿Listo? Gracias. Chao, chao. Feliz noche.